Buenas tardes. Vamos a esperar que todos tomen asiento. Una tarde muy bonita. Espero que todos hayan encontrado parqueo y que no les lleven el carro como le llevaron a cierta persona muy cercana a mí, que se lo llevaron la vez pasada. Así que espero que no les pase. Bueno, pues bienvenidos todos. Yo soy Lourdes Abascal Sayas Bazán, presidenta saliente de la NACAE. La NACAE es una organización sin fines de lucro que nuestro propósito es precisamente recopilar y fomentar lo que es el acervo cultural nuestro. A este fin tenemos todos los meses, tenemos reuniones como estas donde hacemos o presentaciones de libros o tenemos actividades musicales, culturales, de cualquier otro tipo. Gracias por soplarme, Jorge, porque a veces se me olvida. Bueno, a este fin, bueno, tenemos también, quiero decirles, una beca, la beca Gastón Fernández de la Torriente, que se le otorga a un estudiante que haya cursado, que vaya a cursar estudios superiores y se hace una vez al año. También tenemos la presentación del Educador del Año, que es un premio con el cual honramos a una persona que se haya distinguido en la docencia. Yo quiero presentar a alguien muy especial, a alguien a quien le voy a pasar el cetro, que es nada más y nada menos que Alicia Godoy de Giró. Todos tienen que conocerla. Yo creo que Alicia va a hacer un trabajo maravilloso. Empezando porque Alicia, yo sé que Alicia a todos los va a hacer miembros de NACAE. Bueno, con muchísimo gusto, Alicia, te dejo el micrófono. Gracias. Buenas tardes. En nombre de NACAE les damos la bienvenida al Museo de la Diáspora y hoy vamos a presentar al doctor Roberto de los Heros, que va a hacernos la presentación. Él nació en La Habana en el año 1942 y salió en el año 60 y vino a los Estados Unidos y perteneció a la Brigada 2506. Y fue paracaidista de la brigada. Se graduó de la Escuela de Medicina en la Universidad de Tennessee en 1968 con el primer expediente de la clase. Participó por 2 años en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y la residencia de neurocirugía la hizo en el Massachusetts General Hospital. Y allí fue en el año 80 director de cirugía cardiovascular y después fue profesor y jefe de departamento de neurocirugía de la Universidad de Minnesota. Pero al fin, en 1995, se estableció en la Universidad de Miami, donde es profesor, director del programa de educación y co-chairman del departamento de neurocirugía. Su mayor interés es en cirugía cardiovascular. Es autor de 4 libros de texto y más de 200 artículos en revistas científicas y ha ocupado importantes cargos en sociedades científicas nacionales e internacionales de su especialidad. Hoy se lo presentamos y tengo el gran honor de presentarles al doctor Roberto de los Heros. Esto es importantísimo. Sí, muy importante. Ya cuando a mí me invitan a hablar y voy a una tarima, lo primero que veo es si tiene... Porque si no, no subo. Bueno, muchísimas gracias. Me han hecho, esto es un gran honor venir y hablar con ustedes. Gracias por venir. Yo sé que en medio de la tarde el chino. ¿Qué tal? Y esta es una conferencia un poquito rara que voy a darle porque mi amigo Eduardo Sayas Bazán me dijo que hablara de mi historia. A mí, claro, a todos nosotros nos cuesta mucho trabajo hablar de la historia. Tenemos historia que hacer, pero nos cuesta trabajo. Entonces a mí me habían pedido
me hicieron un homenaje en Filadelfia y me dijeron lo mismo, que hablara de mi historia personal. Y digo yo, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces había leído un libro de un neurocirujano famoso, el doctor Penfield, que lo tituló No Man Alone. Y en ese libro él detalló las distintas gentes que a través de su vida lo habían ayudado y le hicieron posible llegar a donde llegó. Entonces, esa conferencia la titulé No Man Alone, ningún hombre por sí solo, ¿no? Ninguna persona por sí sola. Voy a mezclar esto un poquito un poquito más detalle con unos datos biográficos de mi tío, el doctor Picasa, que muchos de ustedes conocen, el gran héroe mío de mi infancia y mi juventud. Y voy a decir unas palabras de algunos de los grandes médicos cubanos que tuvieron fama internacional. Primero que nada voy a decir que Eduardo hizo lo correcto. En vez de nada más de hablar de su biografía, la escribió en el libro, un libro que disfruté muchísimo, muy, muy interesante, a los que quieran leerlo, My Life. Y se consigue en Amazon, ¿verdad? Todavía. Bueno, de nuevo empezando con detalles de mi vida. Aquí fue donde empezó mi vida, durante la luna de miel de mis padres en Varadero. Sí, ahí empezó todo, era chiquitico yo entonces, pero tengo entendido que ahí fue donde empezó la cosa. ¿Se acuerdan de Varadero? No, nadie se acuerda de Varadero, ¿verdad? Los cubanos no se acuerdan de Varadero. Y, este es mi abuelo, gran tipo, pero disciplinario. El abuelo era terrible. Yo me acuerdo que vivíamos frente al malecón y de vez en cuando empezaban a coger pargos la gente allí del borde del malecón. Y yo vivíamos con mi abuelo, yo tenía 5 o 6 años y me estaba terminantemente prohibido cruzar el malecón. Pero de vez en cuando no podía resistirlo porque vienen los pargos y digo, tengo que correr. Y mi abuelo me hacía, que era el disciplinario, porque mi padre era un buenazo, ustedes se acuerdan de mi padre, pero mi abuelo era serio. Me hacía arrodillarme, él tenía un reloj de esos, ¿cómo le llaman? Parado. Tenían que arrodillarme en arroz para las rodillas. Y después de 20 minutos me decía, dime que no vas a cruzar más nunca la calle. Y yo decía, tan pronto como me levante lo voy a cruzar 20 minutos más. Pero fue una gran influencia en mi vida porque era un intelectual de primer orden. Mi abuelo hablaba 6 idiomas, llegó a ser presidente de la Academia de Ciencias y fue el primero que reconoció, lo había leído mucho ya, el primero que reconoció que Fidel Castro era comunista y estos bandidos, estos rebeldes con sus barbas eran comunistas. Y una de las cosas que él notó es que llevaban rosario. Dice, mira, esa gente lleva rosario para que nos creamos que son cristianos, son comunistas. Así que ya a mí me empezó desde temprano esa. Entonces, este es mi tío Jorge Picasa, un gran hombre, gran intelectual también, y desde chiquito, aunque mi padre, yo adoraba a mi padre que era pediatra, pero el ídolo mío era Jorge, que era neurocirujano. Y Jorge creció en La Habana, fue a la Universidad de La Habana, y se le ocurrió hacerse neurocirujano nada menos. Y me acuerdo que mi abuelo se peleaba con él, decía, ¿qué vas a hacer neurocirujano si todos los pacientes se mueren? ¿Para qué vas a hacer eso? Decía, no, yo quiero ser neurocirujano. Y tuvo la suerte entonces de encontrar a esta señora preciosa, mi tía Mariquita, que murió a los 100 años, todavía era lindísima antes de morir, una mujer linda, buena, que estuvieron juntos por el resto de su vida. Esta fue la gran suerte de mi tío, que él aplicó a la residencia de neurocirugía a la Clínica de los Mayos y lo aceptaron en la Clínica de los Mayos.
Tuvo un poquito de suerte porque era durante la Segunda Guerra Mundial y muchos de los médicos jóvenes americanos se habían ido, entonces cogieron a mi tío, se hizo gran amigo gran amigo no, pero lo acogió el jefe del programa, que era un neurocirujano muy famoso, el doctor Hudson. Y después que mi tío entonces regresó a Cuba, el que le ayudó muchísimo fue Hudson, el jefe de neurocirugía de la Clínica de los Mayos, porque cuando llamaba un paciente de Sudamérica, no, yo quiero ir a la Clínica de los Mayos, le decía, no, si tenemos un neurocirujano que nosotros entrenamos en Cuba, que es magnífico, usted no tiene que venir hasta la Clínica de los Mayos. Y así empezó mi tío a desarrollar una clientela internacional y desarrollar alumnos y ser uno de los 2 o 3 neurocirujanos más prominentes de Cuba en aquel momento, quizás el más prominente. Desde luego, esto fue en el Hospital Mercedes, donde él trabajaba. Yo iba a los veranos y lo ayudaba, llevaba el maletín. Y me acuerdo que en el salón de operaciones, en el Mercedes, el aire acondicionado, no había aire acondicionado, había que abrir las ventanas. Entonces una de las operaciones que hacía mi tío era exponer el cerebro completamente para operar en epilepsia. Y el problema es que de vez en cuando venían moscas, se posaban. Entonces el trabajo mío era espantar a las moscas para que no se posaran en el cerebro. Una función importante. Bueno, desde luego cuando llegó nuestro amigo Castro al poder, mi tío salió a finales del 60 y fue a Memphis, Tennessee, y después vino de profesor a Tampa, a la Universidad del Sur de la Florida, y finalmente a Miami, donde terminó su carrera en el Hospital Mercy como jefe de neurocirugía. En el Hospital Mercy, el delirio de él era, claro, la neurocirugía, la familia y el bote. Don Quijote se llamaba el bote. Y el nombre venía bien porque mi tío era muy distraído, muy intelectual. La mitad de las veces que salía en el bote se encallaba en Key Biscayne y llamaban al rescue, ¿cómo se llama? El Coast Guard. El Coast Guard venía y decía, usted otra vez, doctor Picasa. Y sacaba. Yo estaba una vez en el bote cuando se encalló el bote. Yo soy un tipo muy impaciente, al contrario de mi tío que tenía mucha paciencia. Y se encalló, desde luego. Y digo yo, pero déjame empujar el bote. Y dice, no te preocupes, que cuando suba la marea, nos vamos enseguida. Y le digo, ¿pero cuánto tiempo? Y dice, 4 o 6 horas ya subirá. Y entre tanto se fumaba una pipa, miraba a los pájaros y decía cosas como, ¿tú ves ese pájaro? Nosotros creemos. De los pájaros aprendimos cómo mandar a un hombre a la luna, y en eso estaba mi tío, un tipo. Y fue mi inspiración, y por eso es que yo soy neurocirujano. Entonces, bueno, este libro es un tesoro del doctor Giustiniani. Federico, qué trabajo más elegante y difícil. Él ha escrito la historia de médicos prominentes cubanos, ¿cuánto? Yo lo tenía apuntado aquí. 96 médicos prominentes cubanos, desde luego, de antes del exilio. Y toda la historia de todos estos médicos está aquí con fotografías de cada uno. Entonces yo dije, bueno, hablar de mi tío Picasa y no por lo menos mencionar brevemente otros galenos cubanos que han tenido fama trascendente internacional. Y escogí solamente un grupo de 7, 8, que eran los nombres que yo había oído a mi familia hablar de ellos, el doctor Montoro, el doctor Aballí y demás. Y desde luego va a ser muy breve mi mención de estos distintos médicos. El más grande médico cubano y el más trascendente, sin lugar a dudas, fue el doctor Finlay. El doctor Carlos Finlay era, desde luego en aquel momento no había una especialidad como decimos, de salud pública, pero en realidad esa era salud pública. Él fue el primero en Cuba a marcar
que la cólera, porque se hizo famoso con la fiebre amarilla, pero él fue el primero que dijo que la cólera se debía a agua infectada y que había que desinfectar el agua y había que tomar agua pura y demás. Y después, claro, su gran regalo al mundo fue el hecho de que él, a través de varios años trabajando duro, haciendo experimentos, estaba convencido que el mosquito corriente, que le llamamos Aedes aegypti, que es el mosquito, transmitía la fiebre amarilla. Entonces, él hizo la teoría, descubrió exactamente el mosquito, pero no la probó de manera científica. Entonces, los americanos, cuando Leonard Wood se hizo gobernador de Cuba, llamó a una comisión de que el jefe de la comisión era el doctor Walter Reed. Y Walter Reed y su grupo fueron los que probaron definitivamente que sí, que tenía razón Finley, que era el mosquito. Lo probaron a cuesta de que uno de ellos murió y otro cogió una fiebre amarilla. Se dejaron picar por los mosquitos y uno de ellos murió, el doctor Laciar. Y después a mí me pareció curioso la manera en que ya lo probaron definitivamente. Lo que hicieron, claro, el ejército hicieron una villa, como dijeron, una villa donde había casetas aquí, casas aquí, con mosquiteros, donde ponían todas las ropas sucias, las cosas que creían antes que era lo que contagiaba la fiebre amarilla. Y ahí pusieron a gente vivir en ese lado. En las otras casetas no había mosquiteros, pero estaban limpios, todo limpio perfectamente, las mantenían limpios, pero sin mosquiteros. Entonces había un problema que era, bueno, ¿a quién vamos a coger de voluntarios para que se metan de un lugar a otro? Y dijeron, bueno, los cubanos son muy vivos para esto, los cubanos no hay manera de... Y los americanos no necesitamos dinero. Entonces dijeron, bueno, pero venían mensualmente barcos de España, nosotros le llamamos gallegos, pero muchos no eran de Galicia, de luego, que venían, como decimos nosotros, en chancleta. Y dijeron esa gente, dice, bueno, a estos españoles le damos $2, y de $2 sirven de voluntarios. Y efectivamente, ya se imaginan lo que pasó. Los que tenían mosquiteros, con la ropa sucia y todo, no les pasó nada. Y el grupo sin mosquiteros, hubo varios muertos de fiebre amarilla. Gracias a ese descubrimiento se pudo hacer el Canal de Panamá, porque en el Canal de Panamá habían muerto 15.000, 16.000 personas de fiebre amarilla y de cólera y de otras. Y él fue, debido a la teoría de Finley, que fue probada, se pudo construir finalmente el Canal de Panamá. Así que sin duda el médico cubano de más trascendencia no fue postulado varias veces para el premio Nobel y nunca se lo dieron. El doctor Aballí fue el padre de la pediatría cubana, el primer pediatra que se dedicó a niños. El hijo de Aballí también fue famoso pediatra. Vivíamos juntos cerca en Memphis después que se exiló. El profesor Aballí fue, desde luego, profesor de la Universidad de La Habana y bien conocido a través de Latinoamérica y, como les digo, fundó pediatría en Cuba. El doctor Montoro, era otro nombre que yo oía de vez en cuando de mi abuelo en la mesa de comer en Cuba, gran internista cubano que hizo grandes contribuciones. Él introdujo el electrocardiograma en Cuba y introdujo la insulina, que se había descubierto en Canadá a los 7, 8 meses de haberse descubierto la insulina en Canadá. Él la llevó a Cuba y así fundó la diabetología en Cuba. Presidente de todas las sociedades, la Sociedad de Medicina Interna de Cuba, fundó la Sociedad de Endocrinología. El doctor Pardo Castelló fue dermatólogo bien conocido internacionalmente, que hizo grandes contribuciones a la dermatología y el primer dermatólogo dedicado esencialmente en Cuba.
Núñez Portuondo fue el padre de la neurocirugía moderna en Cuba. Digo moderna porque se hacía ya cirugía, pero él fue el primero que hizo cirugía moderna en Cuba, introdujo la laparoscopía en Cuba y fue desde luego el profesor de cirugía y el profesor de muchos cirujanos generales después. El doctor Lastra también fue gran alumno de Núñez Portuondo, pero gran cirujano, tenía clientela también internacional. Y yo me acuerdo que cuando había que tener una junta de médicos, mi abuelo y mi padre, cuando había problemas quirúrgicos, había que contar con el doctor Lastra. El Chino Castellano, ustedes lo conocen porque él llegó al exilio y también fue muy prominente aquí en el exilio. Yo creo que después de Carlos Finlay, quizás fue el Chino Castellano el que más contribuyó a la medicina cubana en que él desarrolló la angiocardiografía, es decir, poner cateterización al cerebro en niños. Él fue el que la hizo posible. Escribió un libro fantástico de las cardiomiopatías, es decir, enfermedades del corazón de los niños, y fue postulado para el premio Nobel. Nunca se lo dieron, pero fue postulado para el premio Nobel y bien merecido, se lo merecía porque las contribuciones enormes. El hijo de él también se vino aquí con el exilio y también tuvo una gran práctica aquí en el exilio. Ramírez Corría fue el padre de la neurocirugía en Cuba. Él se entrenó en París, en el Hospital La Pietà, con Clovis Vincent, que era el padre de la neurocirugía francesa. Se entrenó allá, vino a Cuba, empezó a hacer neurocirugía, gran coraje, porque en aquel momento se morían la mayoría de los pacientes neuroquirúrgicos. Peleó contra Machado, tuvo que exilarse a Haití, nada menos, durante el periodo de la revolución contra Machado. Y después, eventualmente, él quedó en Cuba y creo que murió en Cuba. ¿Tú sabes si murió? Yo creo que él se quedó hasta el final, ¿no? Ramírez Corría no salió nunca al exilio. Y Antonio Rodríguez Díaz fue el padre de la cirugía cardiovascular en Cuba, es decir, hizo operaciones del corazón. La primera operación para una enfermedad llamada ductos arteriosos patentes en niños, que mataba a muchos niños. Él hizo la primera operación en Cuba y fue el primero que usó el bypass para hacer la cirugía. Después, a los meses de haberlo usado por primera vez en Minnesota, el doctor Lily High. Y muy querido por todos aquí, nosotros, gran médico cubano, ilustre internista, profesor en Cuba, y increíblemente practicó Virgilio, que eventualmente se casó con mi tía Mariquita después de morir mi tío Picasa. Practicó medicina hasta los 94, 95 años. Yo me acuerdo que yo tenía pacientes y yo les preguntaba, ¿y quién es su médico? Y me decían, yo soy médico del doctor Beato, yo soy paciente del doctor Beato. Murió a los 100 años, pero todavía aquí, perfecto, intacto. Tú lo conociste seguro, ¿verdad? Bueno, vamos a volver un poquito a datos biográficos, autobiográficos, digamos. Yo nací en el Malecón, como les dije, enfrente, esta era la vista mía. Después, a los 6 o los 7 años, nos mudamos para el Miramar, donde la juventud mía fue una juventud de sueño. Todo era fantástico, fútbol, los amigos, aquí 3 de ellos destacados amigos allá de Cuba, crecimos en el Miramar Yacht Club. Fue francamente una juventud ideal la que tuve, hasta que cambió el mundo, como decía. Estoy tratando de recordarme el nombre de un libro que ustedes probablemente han leído, de un hombre que era profesor en Yale, que escribió el libro Esperando por la nieve en Cuba. Exacto. Exacto. Y él, me acuerdo que me impresionó la frase, porque él estaba describiendo su infancia
Y dice, y un día cambió el mundo. Y fue este señor el que cambió el mundo. Entonces, desde luego, después de eso, yo me cambié completamente de carácter. Yo era un tipo de fiesta, de deportes, no me interesaba la política. Pero a las semanas y después ciertamente a los meses de estar Fidel Castro en el poder, yo me volví otra persona. Perdí el sentido del humor. Yo era un muchacho alto, grande, fuerte. Si alguien me hablaba, me decía que Fidel era cualquier cosa, era una pelea. Es decir, estaba a punto de tener problemas serios y finalmente tuve un incidente muy serio que le hice daño a un miliciano en una pelea, y mi amigo y hermano Waldo Castroverde fue el que le dijo a mi padre, a Roberto, hay que sacarlo de aquí, porque está loco, hay que sacarlo de aquí, y él fue el que convenció a mi padre. Entonces vine a Miami con mis primas aquí, que ustedes me compraron el abrigo para ir a Londres, porque Mozarrieta, a ver si tengo una fotografía, sí, tengo una fotografía de Mozarrieta, era hermano de Mariquita, la mujer de Jorge, y él me dio mi primer trabajo en una compañía de seguro vendiendo seguros. Y entonces cuando yo salí de Cuba, estaba en Miami sin trabajar, me llama mi padre y me dice, Ernesto, te consigo un trabajo fantástico en Londres, porque quería mi padre que me fuera lejos. El trabajo era de office boy, está bien, no hay problema. Y además, pero bueno, ahí sí tuve el trabajo de office boy, me pagaban 2 libras esterlinas a la semana, imagínate. Pero ahí sí tuve el trabajo más importante de mi vida, que era que en los fines de semana iba a una finca a trabajar. Y ese fue el trabajo más importante de mi vida, porque sí era trabajo de verdad. Y me hizo decidir a mí, esto no es para mí, esto es duro, yo tengo que estudiar. Me acuerdo que había que hacer esto, y estos muchachitos ingleses que pesaban 30 libras menos que yo, hacían así, lo subían. Había que esperarme porque yo era muy lento haciéndolo. Por fin terminé manejando el tractor y ya entonces las cosas mejoraron. Pero eso me hizo decidir que no, el trabajo manual no es para mí. Bueno, y después la Bahía de Cochinos. Me enteré debido a Waldo Castroverde, que me escribió una carta cuando yo estaba en Londres y me dijo que estaban reclutando gente para la Bahía de Cochinos. Y desde luego tuve que volver inmediatamente, inscribirme. Y les voy a hacer una historia que muchos de ustedes que viven aquí en Miami la conocen perfectamente, pero hay un ángulo un poco triste para mí. Ahí está el chino. La historia fue que Cruz había sido sargento durante el tiempo de Batista. Tenía un tipo de más o menos 36 o 37 años, que es importante porque la diferencia entre los 36 años y los 18 que yo tenía era importante. Y él era el comandante de la compañía mía, de la compañía donde yo era paracaidista. Y la misión de nosotros era bloquear una carretera, sencillamente bloquear la carretera para que no pudieran pasar los soldados de Castro hacia la playa donde estaban desembarcando la gente. Y ya esa tarde del primer día, cuando Cruz veía que los aviones eran todos aviones de Castro y no había aviones americanos, y él dijo, esto está mal, esto va mal. Y en cuanto se nos acabaron, empezaron a venir los tanques, y cuando se nos acabaron los proyectiles de bazooka, dice Cruz, vamos a retirarnos hasta la playa a través de la ciénaga, porque no podemos. Y yo le digo, pero Cruz, el deber de la misión nuestra es proteger esta carretera para que no fueran donde estaba el chino en la playa larga. Y tú sabes lo que fue lo que les cayó a ustedes encima, porque nosotros nos retiramos.
Y me dice Cruz, pero ¿y con qué vamos si no tenemos proyectiles de bazooka? ¿Con qué vamos a fajarnos con los tanques? Y yo le digo, bueno, esta es la misión nuestra. Y me dice, no se me olvida nunca, me dice, no, la misión mía es que no me maten a más muchachos. Así fue como me dijo, la misión mía es que no me maten a más muchachos. Bueno, yo me escapé y después estuve en la Ciénaga como 12 días y cuando me llevan al Palacio de los Deportes, Waldo Castrovelli, mi amigo que había ido después de paracaidista, pero lo habían cogido ya antes, me dice, oye Roberto, ¿tú te acuerdas que tú le dijiste a Cruz que él era cobarde, que no quería? Le digo, sí, chico, a mí me pareció, pero bueno, me alegro que me haya llamado. Él me llamó, me salvó la vida, porque él dijo, cuando yo le dije hay que bloquear, hay que mantenernos aquí bloqueando la carretera, dice, bueno, los que se quieran quedar aquí, que se queden. Nosotros. Y yo miré y uno solo, el Egosi, yo no sé si te acuerdas, un tipo que se llamaba Egosi, estaba ahí conmigo y yo miraba a Egosi y digo, coño, esto está mal. Pero en vez de decir, Cruz, en vez de decir, este tipo que me llamó cobarde, esencialmente lo dejo aquí que lo maten, a los 10 minutos mandó a Robertico García Serra a gritarme, dice Cruz que es una orden que se retiren. Y digo, una orden, sí, inmediatamente. Y ahí me retiré. Bueno, Cruz, me dice Waldo Castrovelli, ¿tú crees que era cobarde? Bueno, Cruz fue el hombre, como saben muchos de ustedes, que en el Palacio de los Deportes, como él era negro, Fidel Castro fue y le dijo, mira, tú eres negro, ¿qué tú haces aquí peleando con estos muchachos que no te dejaban bañarse en la playa con ellos, no te dejaban ir a sus clubes? Y yo no estaba allí, pero bueno, el chino estaba allí, puedes decir, y le dijo algo como parecido a, no, mire, yo no vine aquí a bañarme en la playa, yo vine aquí a pelear con los comunistas porque yo soy cristiano, ¿verdad? No, más o menos fue eso. Bueno, se hizo gran héroe, le hicieron un parque a nombre del señor Cruz. Nunca tuve la oportunidad, porque yo después me fui para el norte, de decirle a Cruz antes que muriera, pedirle perdón por haber insinuado que él era cobarde. Era la diferencia entre los 36 años. Cuando vio que los aviones eran los aviones americanos, dijo, aquí el problema es salvar el pellejo y salvar a mis muchachos. Bueno, pues ya ustedes saben, no sé si algunos no saben que perdimos en la Bahía de Cochino, ¿no? Perdimos. No, perdimos porque es que se les olvida, a veces a algunos de nosotros se nos olvida que perdimos y nos cogieron, nos rendimos. Yo me acuerdo que una vez nos invitaron, tú estabas en el grupo que fue Johnny organizó un grupo para ir a ver a Trump durante las últimas elecciones de Trump, las que perdió, que fuimos a Washington. Tú organizaste una cena, Johnny López de la Cruz, gran héroe de la Bahía de Cochino, el único que se escapó con un amigo durante el tiempo que estuvimos ahí. Pero él organizó como presidente de la brigada esta cena y a mí por poco me botan de ahí de la cena porque esa noche le digo a la gente que estaba ahí, digo, chicos, yo estoy preocupado de ver a Trump mañana porque a Trump no le gusta a la gente que pierden y que los cogen y a lo mejor nos botan de allí de la casa. Gente es muy loco. Porque, bueno, no más de la Bahía de Cochino. De ahí, esta señora, casada con Jesús de los Heros, que era mi tío, Berta Barreto, fue la presidenta, estoy hablando de la gente que me han ayudado, fue la presidenta del comité de prisioneros. Yo cogí hepatitis en la cárcel y ella podían traerme inyecciones de cero contra la hepatitis, que probablemente me salvó la vida. Y me trató como si hubiera sido hijo de ella, porque yo no tenía, mis padres ya habían salido de Cuba, ella me traía mi java a las visitas, y después fue muy instrumental en que finalmente Kennedy estuviera de acuerdo en pagar el rescate, por lo cual pude salir de Cuba. Entonces, cuando llegué a Miami, la cosa no lucía bien. Aquí fiestas todos los días, fiestas, muchachas, trago. Y digo, esto no conduce a estudiar y a hacer dinero y a trabajar.
Entonces me fui para Memphis porque allí estaba mi tío Picasa con otros médicos cubanos. Había como 20 médicos cubanos que uno tras al otro, a Memphis. Y digo, yo como tengo experiencia vendiendo seguros, voy a Memphis a vender seguros. Y entonces llamé, pues, en la guía busqué el teléfono de la Metropolitan Life, que era la compañía más grande de seguros de vida de Nueva York, pero había una agencia en Memphis. Y llamé y digo, quiero hablar con el manager. Salió Floyd Hensley, que era el manager, y le dije, bueno, empezamos a hablar, me dijo, ¿por qué no vienes a verme? Fui a verlo. Resulta que el hombre había sido paracaidista en la guerra de Corea. Empezamos a hablar de eso, me dio un trabajo. Me dio un trabajo y por un año vendí seguros en Memphis y le vendía a todos los cubanos. Y después de eso empecé a estudiar, les voy a hacer la historia de cómo empecé a estudiar, pero este hombre Hensley me dijo, pero si tú has vendido, por el primer año has sido, tú debes ser vendedor. Lo que no le quise decir es, sí, pero ya se me acabaron los cubanos. De ahora en adelante tengo que vender los americanos y eso sí que no sé hacer. Y entonces tuve la buena suerte dando un discurso, una charla sobre el comunismo en Cuba y demás, en una sociedad que era parecido a la John Birch Society, una sociedad se llamaba Christian Anti-Communist Crusade. Y este hombre que era el decano de un colegio muy bueno en Memphis que se llamaba Southwestern at Memphis. Hoy en día se llama Rhodes College, después lo nombraron por este hombre. Él me ve después del discurso y me dice, ¿qué tú estás haciendo? Le digo, no, yo estoy buscándome la vida. ¿Te gustaría? ¿Pero no vas a estudiar? Y le digo, sí, me gustaría, pero no tengo cómo mantenerme y además no puedo. Me dice, ven a verme. Bueno, hablamos, ¿qué tú hacías en Cuba? Y le digo, no, yo jugaba fútbol. y me dice, ¿y jugabas bien? Le digo, oh, yo era estrella de fútbol en Cuba. Me dice, está bien, te vamos a dar una beca para jugar fútbol en Southwestern. No tienes que pagar nada. De nuevo, la suerte de un cubano en un ambiente propicio, porque los cubanos en Memphis eran todos médicos, respetados, entonces, y a este hombre le cae bien la historia. Me dan una beca para jugar fútbol y resulta, y este no era un buen team, este era un team de secundario, que no era suficientemente bueno ni para estar en el banco. Mi hijo Carlos, que era gran atleta, se ríe de mí, me dijo una vez, dice, papi, tú eres el único atleta de beca que no pudo hacer el banco siquiera. Pero fui a ver al hombre y le dije, mire, yo no sirvo para esto, estoy flaco, yo había perdido como 50 libras en Cuba, estos americanos me van a matar. y no puedo seguir estudiando y jugando fútbol. Me dice, no importa, estudia, no te ocupes de fútbol. Le digo, pero ¿y las becas? Me dice, no te ocupes de la beca, tú estás teniendo buenas notas, estás teniendo A en todas las asignaturas, sigue con la beca, está bien. Y así terminé en un año y medio. No me gradué de college, pero hice los requisitos también porque le dije, convencí a este hombre. Me dijo, bueno, ¿y qué en Cuba? Le digo, no, yo soy bachiller en Cuba. Yo dije, en Cuba el bachillerato era 5 años y yo fui bachiller de ciencias, que es lo mismo que, le dije yo, lo mismo que graduado de un college, de junior college aquí. Me dice el hombre, bueno, está bien, pero ¿qué notas tú tienes? ¿Papeles? Le digo, no tengo papeles ninguno, pero yo le puedo hacer, tengo una novia ahora que es buena taipista, le puedo dar una lista de las asignaturas que yo tenía y más o menos la nota que yo, claro, todas A menos una vez aquí, una vez allá. Después que fui al tercer año, me pusieron más o menos con asignatura al tercer año, estudiando duro, salí bien, saqué A, me dieron crédito por 2 años de college en Cuba. Y así entré en la escuela de medicina de Memphis, la universidad, este fue el college, Southwestern College. Y este fue otro tipo, la suerte de este cubano, quiero que sepa. Celebrando el que me habían admitido a la escuela de medicina, una noche tomé un poquito demasiado y me para la policía.
estás borracho, no puedes... No, está bien, venga para acá. Cosas de cubanos malcriados. El hombre me pone, el policía, me pone la mano en el hombro. Digo, take your hands out of me. Bueno, no voy a hacer el cuento largo, pero hubo agresión física contra el policía. Pero desde luego la manera más fácil de adquirir sobriedad y que se quite la borrachera es cuando viene el otro policía con la pistola. Inmediatamente digo, perdón. Terminé preso esa noche y la mañana siguiente me llevan a ver a este hombre que era el sheriff que estaba en el mismo edificio donde me tenían preso. Y me dice el sheriff, me acuerdo que dice, y tú ibas a entrar a la escuela, porque yo le dije, yo iba a entrar a la escuela de medicina, sí, me admitieron a la escuela de medicina. Bueno, tú sabes que resistir arresto y agredir a un policía es felony. Con el felony no puedes entrar a la escuela de medicina. Yo le dije, no, es verdad. Me dice, perdone señora, está jodido. En inglés, yo no sé cuál es la palabra. Y le digo, sí, usted tiene razón, no hay duda de eso. Y el hombre cogió el teléfono, llamó al policía y le dice el cuento mío, y le dice al policía, usted está dispuesto vamos a dejar lo del resisting arrest y demás, y vamos a dejarlo con el DWI, es decir, un driving while intoxicated. Y el policía le dijo, sí, más nada. Así que terminó siendo solamente un año sin manejar, que fue duro, pero pude entrar en la escuela de medicina, estudié duro, fui el primero en mi clase, y con eso pues fui a lo que era entonces el mejor internado en neurocirugía. Él era el jefe no en neurocirugía, en cirugía general en el Massachusetts General Hospital, que es el hospital principal de la Universidad de Harvard. Este era el jefe de cirugía. Tenían aplicantes, yo era el único aplicante del sur. El hombre me dice, pero nadie aquí nunca ha estado aquí, todos los estudiantes van a los Ivy Leagues, ¿no? Y ¿cómo es que a ti se te ocurre, por qué tú aplicaste al Massachusetts General Hospital? Le dijo al hombre, chico, yo nunca había oído hablar del hospital francamente, pero hubo un survey en el Ladies Home Journal en que este hospital era el número 1. Entonces dije, bueno, el número 1, pues voy a tratar. Se rió, efectivamente me ofrecieron un internado en cirugía, después en el Massachusetts General Hospital. Después estuve en la Fuerza Aérea por 2 años durante la Guerra de Vietnam. No fui a Vietnam, que ha sido uno de los grandes pesares míos de no haber podido repagar a este país lo que ha hecho por mí. Me gustaría haber estado en Vietnam, pero me alegro de estar vivo y que no me hayan mandado para Vietnam. Este fue el doctor Sweet que me dio mi residencia en neurocirugía, de nuevo con muchos aplicantes, los primeros aplicantes del país. Me interné en el Massachusetts General Hospital. Terminé, este hombre, Peter Janetta, me dio mi primer trabajo en Pittsburgh por 3 años y esencialmente ahí fue donde yo me hice cirujano, porque me refería a todos los pacientes. Tenía una gran práctica, en un tipo muy famoso, y me refirió cuánto tipo de pacientes, operaba 5 días a la semana, 3 o 4 casos al día, y así fue donde yo esencialmente me hice, desde el punto de vista técnico, neurocirujano. Después el doctor Servas me invitó a ser jefe de cirugía cerebrovascular en el Mass General y regresé después de los 3 años. Y allí llegué a profesor en la Universidad de Harvard con una suerte enorme, muy ayudado por muchos fellows que trabajaron en mi laboratorio, de Japón, de Taiwán, que venían a trabajar en mi laboratorio, a pesar de que yo no era científico, pero tenía plata porque me mandaba, porque la práctica clínica, lo que no podía llevarme a la casa porque había límites en los sueldos de los profesores en Harvard. Lo que no podía, pues los invertía en el laboratorio y siempre tenía fellows. Y bueno, no pasaba yo mucho tiempo en el laboratorio. Me acuerdo que cuando estaba buscando
sí, es decir, chairmanships. Un grupo de la Universidad de Washington en San Luis, en vez de yo ir a visitarlos a ellos en el Search Committee, ¿no? El comité que está, me dijeron, nosotros vamos a visitarlo a usted. Y, perfecto. Vinieron, hablaron con los residentes, hablaron con mi colega, y entonces me dicen, vamos, queremos ver tu laboratorio. Y le digo, ¿cómo no? Fui al laboratorio y la puerta estaba cerrada porque era el almuerzo y los fellows y los técnicos se habían ido. Y digo, coño, está cerrada la puerta y no tengo llave. Y el hombre me dice, pero usted no tiene llave para su laboratorio, usted no debe pasar mucho tiempo en el laboratorio. Así que fue un papelazo, pero bueno, a pesar de todo eso. Después, el doctor Nayerian me dio el puesto de jefe de neurocirugía y profesor catedrático en la Universidad de Minnesota. Y de allí mi colega, el doctor Green, me invitó después de 7 años en Minnesota, en la nieve y eso, yo estaba listo para volver para Miami. Y lo que por fin me decidí fue una visita a Puerto Rico, donde fui a visitar el programa para ayudarlos a mejorar el programa y demás. Y en el Hilton, ahí en Puerto Rico, fumándome tabaco por la noche en el mar con el salitre. Y el mar y las olas y el salitre, dije yo, ¿qué estoy haciendo yo en Minnesota? Voy para Miami y vine de Barth, que hace cirugía de columna, me trajo como jefe de cirugía craneal y como co-chairman, co-jefe del departamento. Y ahí he terminado. Me ha dado siempre tremendo placer enseñar, y el grupo de mis residentes. Y cuando ya no pude operar, porque ninguno de ustedes les gustaría que yo lo operara en el cerebro, hace 5 años estaba aburrido, fui a hablar con Carlos Migoya, que es el jefe del Hospital Jackson, y le dije, estoy aburrido, ¿qué puedo hacer? Pues me dio un trabajo de jefe médico en el Hospital Jackson, y eso es lo que estoy haciendo, ahora. Le estoy eternamente agradecido por esa oportunidad. Bueno, para terminar, dar las gracias antes que nada a mis pacientes que me han tolerado y que a pesar de muchas complicaciones y muchos problemas han tenido confianza en mí, me han entregado su cerebro, como dijéramos, para operar en ellos. Mis residentes y estudiantes, ya después de 40 años, un poco más de 40 años, 45 años, he tenido el gran privilegio de entrenar más o menos 150 residentes y fellows y demás. Un grupo de ellos escribieron este libro en mi honor, hablando de las enseñanzas mías en las conferencias. Es un tributo del cual no me olvidaré nunca. Y estoy muy agradecido a mis hermanos, siempre ha sido de gran soporte, a mi familia en general. Aquí tengo a mis primas, y el resto de mi familia ha sido un gran soporte. Mis hijos me han tolerado, particularmente los 2 mayores, Rob y Elsie. Perdí muchos de sus juegos trabajando, no les presté atención y a pesar de eso me quieren, me toleran como padre. Ya el chiquito que no es tan chiquito, Carlos, que ahora es médico y está en la Universidad de Michigan, tuvo más suerte porque ya yo estaba en una etapa en mi carrera que si él tenía un juego de waterpolo, que era lo que jugaba, yo cancelaba la cirugía y iba al juego. Entonces ya fue distinta la cosa. Y desde luego, más importante que nadie ha sido Debbie, mi mujer de 40 años ahora, que ha sido compañera, amante, amiga y profesora, porque ella es neuróloga y aquí está enseñándome a mí de verdad cómo funciona el cerebro. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. De la Salle de Miramar no me acuerdo mucho, francamente. Me acuerdo del lugar. Después que estudiante de edad,
No me recuerdo que la gente salía los 4 primeros estudiantes de la Salle de la que ni primer grado ni ingreso. Sí, allí coincidimos la Salle de Miramar, ¿cómo no? Y ahí tengo ahí una cosa desde kindergarten nosotros lo conocemos. No me digas. Es Sí, kindergarten. tengo la lista con... Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Question here. We're seeing a significant increase in primary tumor of the brain. Perdón. Not metastatic, primary tumors of the brain, lymphomas, mainly tumor related with immunosuppression. What do you think of the emission of radiation by the telephonitos that everybody will telephone? Sí, francamente no. El tema es complicado sobre tumores del cerebro, pero no quiero aburrir a la gente. Podemos hablar ahora en privado sobre eso. No quiero aburrir a esta audiencia tan bonita. Bueno, muchas gracias.